Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí les va el video. Comencemos. Capítulo 86. Punto de vista de Tessia Eralit. Dime que estoy soñando. Lo último que recordaba era tratar de liberar la primera fase de mi voluntad de bestia. El abuelo se sorprendió mucho después de que revisó mi núcleo de mana, diciendo que mi cuerpo de alguna manera ya estaba completamente integrado con la voluntad de la bestia del guardián Elderworld. No entendía completamente por qué mi abuelo Virion se había sorprendido tanto, pero recuerdo que Arthur se tomó unos años para integrarse completamente con su voluntad de la bestia. Jeje, ¿esto significa que me estoy poniendo al día con él? No, éramos solo niños en ese momento, pero pudo integrarse sin problemas. El abuelo me dijo lo increíble que fue eso. No fue justo. Cada vez que el abuelo habla de Arthur, todo lo que tiene son palabras de elogio. Si fuera cualquier otra persona, estaría celosa. Pero está bien. Él es mío de todos modos, pues aún no. Pronto lo será. Con suerte. Estúpido Arthur. Quería impresionarlo al poder controlar la bestia que me dio. Tanto por eso fallé por completo e incluso destruí parte del castillo. Oh, Dios mío, madre y padre no estarán muy felices cuando vean esto. Y luego apareció. Arthur solo tuvo que hacer su aparición en el peor momento posible. Ahora él me sostiene como una especie de damisela en apuros. Supongo que no sería ese tipo. No puedo mirarlo a la cara. Sé que, si lo miro, comenzaré a sonrojarme. No mires, Tess. No mires. No, maldita sea, lo miré. Hola, Arthur me dio un guiño encantador con sus ojos azules. Puedo sentir mi propio rostro arder como una vela, pero parece que no puedo apartar mis ojos de su mirada hasta que aterrizamos. ¿No deberías humillarme ahora? Logré tartamudear, dándolo todo para evitar que mi voz se quebrara. Había un brillo en sus ojos cuando me sonrió juguetonamente mientras me bajaba. Sabía que estaba disfrutando mi vergüenza. ¿Estás bien, Tess? El abuelo nos alcanzó donde estábamos Arthur y yo. Estaba sudando y tenía heridas leves de donde el aura de mi bestia lo golpeó, pero afortunadamente, de lo contrario, se veía bien. Sí, abuelo. Perdón por causar todo este desastre. Bajé la mirada para ver que la pierna derecha de Arthur sangraba por sus pantalones. Flick. Oh. ¿Qué? Miré a Arthur con los ojos muy abiertos, que de repente me sacudió la frente. Me alegra que nuestra problemática princesa no esté herida. ¿Cierto, abuelo? Dijo Arthur. Aunque él se burló de mí así, su mirada preocupada no pudo evitar hacerme sentir bien por dentro. Sí, mi nieta problemática está bien. Eso es todo lo que importa. ¿A quién le importa si destruyó la mitad de una mansión histórica de nuestra familia? El abuelo sonrió. HNMGG, sentí que me había encogido a la mitad de mi tamaño por vergüenza. Me siento triste cuando mi abuelo y Arthur se echaron a reír. Punto de vista de Arthur Lewin. Tess tardó un tiempo en poder mirarme a los ojos después de bajarla. Tan pronto como el abuelo llamó a los guardias, dejamos la mansión para que vigilaran. Como la mansión de la familia real no estaba exactamente en una forma adecuada para quedarse, teníamos un carruaje para llevarnos a una posada cercana. Debería informar a mi hijo sobre lo que sucedió en caso de que él y su esposa regresen temprano de la reunión. Probablemente supongamos que ese sea el peor de los casos. El abuelo dejó escapar un profundo suspiro al decir esto. Se estaba frotando la sien cuando nos sentamos en un sofá de cuero en un salón separado del primer piso de la posada Espiral Ivy. No mentiré. Fue una vista muy agradable una vez que entramos. Como era casi la hora de la cena, la posada estaba llena de balbuceos indistinguibles y ruidos de platos y utensilios. Una vez que nos vieron, se sintió como si alguien silenciara toda la posada cuando los rostros desconcertados de los trabajadores y clientes de la posada que alguna vez comieron dejaron caer todo, incluidas sus mandíbulas, al presenciar al ex rey del reino con su aspecto desaliñado que llevaba a su nieta, la princesa de su reino, ingrese a la posada con un humano desconocido a su lado. Afortunadamente, el gerente de la posada corrió rápidamente, apartando a todos los elfos y comerciantes cercanos lo suficientemente valientes como para asaltarnos, y nos acompañó a la sala VIP. Debo disculparme por esto, anciano Virion. No esperábamos la visita de alguien de su estado o de lo contrario seguramente habríamos reservado un alojamiento. La postura del gerente se redujo deliberadamente, ahuecando con sus manos. ¿Puedo preguntarle qué le trajo a nuestra humilde posada? ¿Hay algo que pueda hacer por usted para que su estancia sea más cómoda? Él continuó. La mansión está un poco desordenada en este momento. Estamos bien aquí por ahora. Solo danos una habitación para que nos quedemos y estaremos bien. El abuelo despidió al gerente después de dejar a Tess, que se había quedado dormida en el camino hacia aquí.
Por otro lado, casi puedes ver la cola moviéndose ferozmente desde el siempre atento gerente cuando asintió como un cachorro que acaba de recibir un regalo de su maestro al recibir las instrucciones de Virion. Me instalé en el sofá frente a Virion mientras dejaba a Sylvie que roncaba silenciosamente en mis brazos cuando llegamos aquí. Entonces, ¿qué pasó allí, abuelo? No lo creerías, mocoso. Examiné su núcleo de mana el otro día y adivina que su cuerpo ya estaba completamente integrado con la voluntad de la bestia del guardián Elderworld. Virion se inclinó hacia adelante. La emoción en sus agudos ojos contrastaba con lo suave que hablaba para no despertar a Tess. No puedes hablar en serio. ¿Cómo puede su cuerpo estar completamente integrado con una bestia de clase S? Dejo de decir lo que digo cuando Windsome aparece en mi mente. ¿Fueron los orbes que le dio a Tess los responsables de este fenómeno sin precedentes? ¿Qué pasa? ¿Por qué dejaste de hablar de repente? Virion levantó una ceja. No, es nada. Solo estaba pensando. Abuelo, ¿es por eso que Tess intentó liberar la primera fase de su bestia? Virion dejó escapar una risa irónica ante esto mientras se rascaba la barbilla bien afeitada. Ambos nos adelantamos un poco al pensar que Tess podría controlar sus poderes porque su cuerpo ya estaba integrado, si bien la integración entre la voluntad de la bestia y el huésped fue esencial para que el cuerpo se adaptara completamente a la voluntad de una bestia de mana, especialmente para una que estaba en una etapa más alta que su propia fuerza, también fue un proceso de entrenamiento. A través del proceso de integración, te acostumbras a cómo la bestia podría afectar tu cuerpo y cómo puedes controlar sus poderes, incluso si es un poco. Tessia pudo saltarse este largo y arduo proceso, afortunadamente o no, evitando que se exponga a los efectos que la bestia puede tener sobre ella cuando la liberen. Está bien ahora que todo está arreglado, pero Tess necesita ser más cuidadosa cuando usa su voluntad de la bestia. Me recosté en mi asiento cuando dije esto, mirando detenidamente a la princesa durmiendo. Estaba pensando lo mismo. Tal vez sería mejor conseguir un sello hasta que ella pueda controlar mejor su voluntad de bestia. Es una pena que no haya un sello específico para las voluntades de las bestias. Me preocupa que no pueda protegerla mientras tenga su sello puesto. Incluso si fuera removible, estaría prácticamente indefensa sin mana protegiéndola. Virion dejó escapar un profundo suspiro. Siempre puedes darle algún tipo de artefacto protector. Si eso no es suficiente para mantener la paz en tu mente, yo también estaré allí, abuelo. No dejaré que nada le pase a tu preciosa nieta, asentí. Oh, estoy seguro de que protegerías a Tessia incluso si ella no fuera mi nieta. Virion me lanzó un guiño burlón mientras decía esto. Discutimos un poco más sobre los poderes potenciales que la bestia de Tessia podría tener hasta que los dos estuviéramos demasiado cansados para continuar. Tessia se despertaba de vez en cuando, mientras Sylvie estaba tan profundamente dormida que la única indicación de que mi vínculo aún estaba vivo era por la expansión y contracción rítmica de su vientre. Nos encontrábamos en una lujosa suite con habitaciones más que suficientes para cada uno de nosotros al llegar al nivel más alto de la posada. Las habitaciones estaban lujosamente decoradas con adornos y baratijas con las paredes intrincadamente decoradas con enredaderas, lo que le daba al lugar un ambiente muy hada. Virion dejó a Tess dentro de una de las habitaciones y volvió a la sala de estar mientras se servía un brebaje de una botella que yo supongo que es una especie de licor. Después de desearle buenas noches, tiré a Sylph sobre la cama mientras ella seguía durmiendo, sin inmutarse, mientras me ponía la bata de seda suelta. Respirando hondo, mi mente recorrió los acontecimientos de hoy. Finalmente, teniendo algo de tiempo para pensar, me revelé algo a mí mismo lo que parecía haber olvidado hacer desde que nací de nuevo en este mundo. Empecé a elaborar estrategias. Cuando no estaba entrenando mi propia fuerza, estaba constantemente haciendo estrategias. Era esencial elaborar un plan de respaldo en caso de que las cosas salieran mal y un respaldo para el plan de respaldo en caso de que las cosas salieran terriblemente fuera de lugar. Odiaba admitirlo, pero hubo momentos en que me sorprendí divagando en la forma en que manejo las cosas. A medida que el mundo a mi alrededor se convirtió en una especie de cuento de hadas exagerado, mi mentalidad también se convirtió en un protagonista inmaduro y superficial como un niño. Se me ocurrieron secuencias de escenarios y entonces en mi mente mientras pensaba en lo que discutí con Windsome. Si las cosas realmente estaban sucediendo como lo hicieron los asuras, entonces necesitaba prepararme con anticipación. Avanzar en mi núcleo de mana sería la parte fácil. Estaba más preocupado por lo que tendría que dejar atrás, al menos temporalmente, mientras comencé a entrenar.
Antes de irme, me gustaría asegurarme de que mi familia, el hija, Tess, el abuelo estén todos suficientemente protegidos para cuando comience la guerra, puedan estar relativamente seguros si no estoy allí. Pensé en mi hermana, Eleanor. Todavía estaba progresando en el despertar, pero aún podría pasar un año o dos antes de que pudiera comenzar a aprender magia. Ella y mi madre tenían el brazalete protector que les di, pero eso era solo para esa situación que amenazara su vida. No les salvaría repetidamente. Después de analizar diferentes opciones, se me ocurrió una idea. Sería mejor en este punto encontrar un vínculo para ella. Pero no podría ser un vínculo o no tendría sentido. La bestia de Mana necesitaba ser lo suficientemente fuerte y protectora para poder proteger la vida de mi hermana y tal vez desalentar ocasionalmente a los chicos de voluntad débil que sean lo suficientemente audaces como para tratar de cortejarla. Jeje. Cuanto más lo pensaba, más me gustaba la idea. Oye, parece bastante normal que un hermano amoroso le dé a su hermana menor una mascota que podría matar a cualquiera que se acerque a 3 pies de ella, ¿verdad? Capítulo 87. Punto de vista de Arthur Lewin. Tessia no se despertó hasta altas horas de la tarde del día siguiente. Virion se había ido por la mañana para ocuparse de lo que le había sucedido a su casa, y dejó una nota al otro lado de mi puerta que me decía que cuidara bien a Tess hasta que resolviera las cosas. Normalmente hubiera sonado grave si no hubiera sido por el niño que crudamente dibujó al pie de la nota, haciéndome preguntar cuál era exactamente la definición del abuelo de cuidar bien a alguien. Y, además, lo que estaba pasando dentro de su cabeza torcida. Abuelo. Estaba meditando en el piso de la sala de estar con Sylvie todavía durmiendo en mi regazo cuando Tess salió frotándose los ojos entreabiertos, con el pelo alborotado. ¿Dónde está el abuelo? Nerviosa después de darse cuenta que no era Virion que ella llamó, Tess giró rápidamente a su alrededor, frenéticamente aplanándose el cabello. Buenos días, o mejor dicho, buenas tardes. Sonriendo, me levanté y le di una copa de agua. Tu abuelo regresó a tu casa por la mañana para arreglar todo. Oh. Tal vez debería ir también, yo fui la responsable de todo esto, después de todo no hay nada que podamos hacer nosotros. No te preocupes demasiado por ahora. Virion y tus padres probablemente volverán aquí más tarde esta noche. Regresaremos a mi casa en Cyrus después de asegurarnos de que todo esté bien, ya que tenemos que ir a la escuela mañana, le expliqué. Aún así debe haber algo en lo que pueda ayudar, espera que... ¿Iré a tu casa? Todavía tenía las manos pegadas a un lado de la cabeza cuando retrocedió sorprendida, una vez más soltando su pelo en todo su esplendor. PFFT sí. Virion me pidió ayer. Será más fácil de esa manera, y probablemente será más cómodo que quedarse en esta posada. Creo que mi corazón estaría mucho más cómodo si me hospedo aquí. Bueno, ninguno de tu familia podrá estar aquí contigo, así que estoy seguro de que Virion se sentiría mucho más tranquilo si te quedas con mi familia hasta que lleguemos a los dormitorios, refuté. Se quedó callada por un momento antes de asentir tímidamente en consentimiento. Incluso con su cabello que me recordaba a la melena de un león descuidada, ella todavía era de alguna manera linda. Sylvie se despertó con el olor persistente de la comida y dio unos cuantos bocados de la comida de Tess. Después de terminar su desayuno, la princesa se sentó a mi lado en el piso de la sala donde estaba entrenando, donde acarició a Sylvie, que se acomodó en el regazo de Tess. Jeje, qué lindo, arrulló Tessia mientras frotaba el vientre de mi formidable draconiano Asura. Tess, ¿cómo te sentiste cuando activaste la primera fase de tu bestia? Yo pregunté. Se sintió como una repentina oleada de poder que se derramó y me rodeó. Entonces, de repente, realmente no pude mover mi cuerpo, explicó Tess mientras sus ojos miraban hacia arriba y hacia la izquierda tratando de recordar. Sentía que estaba atrapada en el cuerpo de otra persona, pero no estaba realmente asustada, por alguna razón. Asentí. La bestia no atacaría a su anfitrión, por lo que tenía sentido que Tess careciera de miedo. Sin embargo, no tenía sentido que la bestia tuviera un fuerte sentido de desafío. Incluso si se saltaba la etapa de integración, el cuerpo de Tess todavía se había fusionado completamente con la voluntad de la bestia. La voluntad puede ser difícil de controlar y usar adecuadamente, pero no debería haberlo tenido fuera de control. Por irónico que pareciera, se sentía como si la bestia tuviera su propia tenía su propia voluntad. Quiero que despiertes la voluntad de la bestia del guardián Elderwood. Me arrodillé frente a ella antes de instruir. ¿Qué? ¿Eso es seguro? Tess levantó la vista y abrió mucho los ojos. Debería ser. No vas a iniciar la primera fase.
Solo ten una idea de la voluntad de la bestia dentro de tu núcleo de mana y deja que fluya hacia el resto de tu cuerpo. De esa manera, podré sentir más claramente lo que está sucediendo. Recorrí con los brazos a Tess, haciendo que la princesa se alejara arrastrando sus pies. ¿No fue ella la que audazmente inició un beso la última vez? ¿Por qué está siendo tan tímida ahora? Voy a tener que poner mi mano sobre tu abdomen, Tess. No te muevas, suspiré, acercándome un poco más. Haces que parezca que tocar el vientre de una chica no sea nada serio. Tess hizo un puchero, chasqueando la lengua. No si es por el bien del entrenamiento. TSH. Cuando ella comenzó a meditar, puse la palma de mi mano sobre su abdomen, evitando que la curiosidad de mi cuerpo de 13 años hiciera que mi mano se aventurara hacia arriba. Cerrando mis ojos también, comencé a examinar su núcleo de mana. Muy pronto, cuando Tess comenzó a liberar el mana innato de la voluntad de la bestia, una inundación de partículas de mana verde esmeralda inundó las motas gris dorado del mana del atributo madera y viento que circulaba dentro de su cuerpo. Tess tenía una mirada tensa mientras gotas de sudor rodaban por sus mejillas. Pequeñas chispas de mana comenzaron a salir de su cuerpo cuando su rostro encogido me dijo que estaba haciendo todo lo posible por liberar el poder de la voluntad de la bestia que aparentemente quería liberarse. Decía, Está bien. para ahora. Grité apresuradamente. Cuando la princesa comenzó a tratar de recordar que la bestia volvería a su núcleo de mana, comenzó a convulsionarse. Cuando volví a poner su mano a su núcleo de mana para tratar de sentir la actividad que se desarrollaba dentro de su cuerpo, no pude evitar sorprenderme. La voluntad bestia del guardián Elder que ocupaba el núcleo de mana de Tess y se integraba con el resto de su cuerpo estaba luchando, tratando de tomar el control del resto del mana innato de Tess. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podría la bestia ir contra la voluntad del anfitrión así? Esto era diferente de que Tess realmente manifestara la primera fase de su voluntad bestia y fuera de control. Las partículas de mana de la voluntad bestia aún estaban dentro de su cuerpo cuando esto sucedió. Se me ocurrió una comparación bastante cruda al pensar en esto. La gente de este mundo realmente no sufría de esto, pero de mi mundo, los no practicantes que no podían reforzar su cuerpo con ki sufrían enfermedades y dolencias. Si bien hubo enfermedades horribles que envejecieron el cuerpo el doble de rápido o quemaron sus órganos desde el interior, tendría que decir que la enfermedad más aterradora sería el virus Drakins. Este virus se propagaría por los nervios y haría que la víctima perdiera el control de sus extremidades y, finalmente, de su mente. Como el virus no podía infectar a los practicantes, se contuvo con bastante rapidez. Durante la epidemia que duró un año, murieron más de 300.000 personas. Este fenómeno que le estaba sucediendo a Tess me recordó algo similar a ese virus. Al igual que el virus Drakins, las partículas de mana de la voluntad bestia no se integraban y reforzaban el cuerpo de Tess, sino que debilitaban el mana formado a partir de su propio núcleo de mana. No parecía algo raro tomar el cuerpo de Tess y la mente en esta etapa, pero todavía era inquietantemente similar. A medida que se produzca la batalla interna entre el mana innato de Tess y su bestia, pude sentir que los niveles de mana en su núcleo disminuyan lentamente. La voluntad bestia era claramente menos desenfrenada que cuando estábamos en los campos de entrenamiento en la Academia Xirus. Si eso fue gracias a la ayuda de Winsome, no podía estar seguro. Sin embargo, dudo que incluso Winsome predijera que la voluntad bestia del guardián Elder que adquirí sería un valor atípico tan impredecible. Mientras Tess continuaba luchando, tratando de contener la voluntad bestia que ni siquiera se había liberado por completo, también reuní algo de mana en su cuerpo, asegurándome de incorporar los 4 atributos elementales para que no fuera rechazado, antes de transferirlo directamente a su núcleo de mana. Si bien no le di tanto mana a Tess como al príncipe Curtis en la mazmorra, todavía sentía un drenaje tangible de mi núcleo. Mientras tanto, Sylvie nos rodeó, cansada, sabiendo que algo andaba mal. Ella inclinó la cabeza y miró a mi alrededor, tratando de ver mejor lo que estaba sucediendo hasta que Tess se derrumbó sobre su espalda, su pecho subía y bajaba por la falta de aliento. Bueno, eso no salió como estaba planeado, resoplé, recostándome en mis brazos también. Cuéntame sobre eso. Aunque no entiendo lo que está mal. Parece que me estoy aferrando a una puerta, tratando de evitar que algún tipo de monstruo rabioso enjaulado se libere. No pude evitar soltar una risa irónica por la precisión de tal metáfora. El núcleo de mana de Tess estaba literalmente sirviendo como la jaula que impedía que la bestia rabiosa se soltara. Con un montón de preguntas sin responder, decidimos no tocar la voluntad bestia del guardián Elder por el momento.
Tendríamos que encontrar una forma poco convencional para que ella obtuviera el control sobre este poder o que se volviera más fuerte para mantener adecuadamente controlada la voluntad bestia. El abuelo Virion, junto con los padres de Tessia, Alduin y Merial Eralit, llegaron a la suite de la posada más tarde en la noche. No hace falta decir que el antiguo rey y la reina de los elfos se sintieron aliviados al ver por sí mismos que su hija estaba a salvo. Los 5 y Sylvie, que estaba acurrucada en mi regazo, durmiendo, nos situamos en los sofás antes de abordar el tema de lo que vendrá. Discutimos brevemente sobre lo que sucedió exactamente en el castillo, pero cuando Tess intentó intervenir, Virion la interrumpió y explicó en su lugar. El abuelo restó importancia a todo, mencionando que parte de la explosión fue en realidad su culpa y que solo estaba tratando de probar los límites de la bestia de Tess. Me senté allí, perplejo por un momento sobre por qué podría haber estado ocultando la verdadera razón, pero cuando nuestros ojos se encontraron, su mirada me dijo que explicaría más tarde. Se decidió que, mientras se reconstruía el castillo de Eralit, la familia, menos Tess, se quedaría con Rhynia. Ahora ese era un nombre que no había escuchado en mucho tiempo. Le debía mucho a la abuela que tenía el don extremadamente raro de previsión. Ella fue la que me permitió establecer contacto con mis padres después de llegar al reino de Elenoir después de rescatar a Tess en ese momento. Arthur, ¿por qué no vamos juntos a la casa de Rhynia antes de que tú y Tessia se dirijan a Xirus? El viaje está un poco lejos después de que ella se mudó, pero desde que la viste de niño, estoy segura de que apreciaría que vinieras y dijeras hola, dijo Merial. Ella se sorprenderá mucho de lo mucho que has crecido. Me gustaría, respondí con una sonrisa nostálgica en mis mejillas. Oh, no he visto a la abuela Rhynia en mucho tiempo también. Tessia se inclinó hacia adelante, su expresión indicaba que también estaba ansiosa por hacerlo. Mientras lo haces, tener una buena lectura sobre ti debería ser una buena idea. La mirada de Virion se centró en algún lugar al azar en el suelo mientras reflexionaba sobre la idea. Alduin asintió con la cabeza antes de decir, sí, yo también lo creo. Padre, recuerdo que me dijiste que Rhynia estaba bastante interesada en el futuro de Arthur. Después de eso, se decidió que antes de partir hacia Xirus temprano en la tarde, pasaríamos por la casa de la abuela Rhynia, o casa de campo para ser más precisos. No hace falta decir que fue extraño. Yo mismo dormía en la misma cama con el abuelo Virion mientras Tess y sus padres dormían en la otra habitación. Estaba bastante bien con eso, pero dormir en los mismos cuartos que la familia real de los elfos pondría a cualquier otra persona con alfileres y agujas. Todavía quería dormir en la sala de estar, por el bien de la comodidad, pero el abuelo se negó, diciendo que solo compartiendo habitaciones estrechas los hombres realmente se unen. Eso y bañarse juntos desnudos según cabe suponer. Los elfos tienen algunas costumbres raras. Capítulo 88. Punto de vista de Arthur Lewin. Mientras hacíamos nuestro viaje a la cabaña de Rhynia, no pude evitar suspirar de cuán perfecta era una mañana de primavera. Fue solo una de esas escenas que no pudiste evitar apreciar. Como acababa de amanecer, el aire de la mañana todavía era fresco. A ambos lados del camino, el brillante rocío de la mañana sobre las rocas cubiertas de musgo brillaba por los rayos del sol que se asomaban a través de los viejos árboles que parecían elevarse sobre nosotros. El carruaje en el que todos estábamos montando apenas se sacudió de los caminos parecidos al mármol alisados por siglos de uso. Sylvie fue una bola de emoción ya que tuve que agarrarla por la cola un par de veces para evitar que saltara del carruaje para tratar de atrapar en el paso mariposas y pájaros. Sylvie sorprendió a la familia real cuando ella, mientras aún estaba a mi alcance, disparó una pequeña ráfaga de fuego, carbonizando al curioso pájaro que tuvo la desgracia de volar demasiado cerca. Arthur, tengo que decir que tu vínculo sigue intrigándome. Alduin Eralit levantó una ceja divertida cuando Sylvie rápidamente salió disparada y agarró al pájaro con la mandíbula mientras caía. Ahora, deja el niño y su mascota solo. En una tierra tan vasta y misteriosa como la nuestra, no puedes sorprenderte tanto con cosas como esta. Virion reprendió a su hijo con un dedo que meneaba. Normalmente también estaría de acuerdo contigo, abuelo, pero el vínculo de Arthur realmente es único en comparación con todas las otras bestias de mana que he visto. Aunque es un bebé, su mirada centellea con inteligencia. Merial se inclinó más cerca a Sylvie, que todavía estaba masticando el pájaro que derribó. No olvides que Sylvie también es súper linda. Justo cuando Sylvie dejó escapar un eructo satisfecho, Tess la levantó y la abrazó. Bah. No puedo evitar preocuparme de que mi nieta algún día elija su precioso vínculo, no por su fuerza sino por su apariencia.
Virion aulló de risa, haciendo que todos menos la princesa se rieran de acuerdo. El viaje fue bastante largo, incluso con una bestia de mana tirando del carruaje. Tessia pronto se durmió con la cabeza apoyada en el hombro de su madre, mientras Merial dormía junto a su hija con la cabeza apoyada contra la cabeza de Tess. Arthur, ya le dije esto a mi hijo, pero ¿a dónde nos dirigimos? No es una cabaña normal. Rhynia, por alguna razón, eligió aislarse lejos en el borde del reino. ¿Por qué razón? Ella no me lo dijo, pero la última vez que elegí hacer una visita sin previo aviso, casi muero por las trampas y defensas que ella puso. Virion habló en voz baja. Alcé una ceja ante el tono serio de Virion. ¿Por qué razón necesita protegerse la anciana Rhynia hasta este punto? Mi suposición es tan buena como la tuya. Le dije que estábamos de visita esta vez, así que debería ser seguro, pero quiero que tengas cuidado con cualquier signo de intrusión. El hecho de que ella necesitara establecer todas estas precauciones significa que hay personas de las que hay que tener cuidado. Mi mente inmediatamente se dirigió a sus habilidades únicas como desviada, pero nadie más que un puñado de personas de confianza debería saber sobre esto. Bueno, asentí solemnemente. Poco después de la conversación, el abuelo también se había quedado dormido con los brazos cruzados y la cabeza moviéndose, dejando solo mi vínculo, el conductor, el padre de Tess y yo, despiertos. Sylvie tenía sus patas delanteras contra la ventana del carruaje con la esperanza de atrapar más pájaros desafortunados, su cola meneaba rítmicamente. Alduin tenía una mirada relajada en su cara envejecida mientras miraba vagamente la escena en movimiento fuera del carruaje. Sabía que cada una de esas arrugas y pliegues provenía de la carga de ser un ex-rey y ahora una figura destacada del continente. Siento que nunca tuve la oportunidad de agradecerte adecuadamente, dijo mientras sus ojos seguían enfocados fuera del carruaje. ¿Sobre qué, señor? Respondí. Por cuidar también de mi hija. Por lo que ella y mi padre me dicen, Tessia logró salir de algunas situaciones peligrosas gracias a ti. Alduin volvió la cabeza y me miró por un breve momento antes de revelar una sonrisa cansada. No es nada, señor. Tessia también me ha ayudado muchas veces. ¿Oh? ¿Cómo qué? Él inclinó la cabeza. Tuve que pensarlo por un segundo antes de responder. En mantenerme cuerdo a veces. No es exactamente lo que esperaba que dijera un niño de 13 años, pero viniendo de ti, no puedo evitar verte como un adulto. El ex-rey sonrió antes de volver a mirar hacia afuera. Sus palabras son amables. De alguna manera me siento completamente seguro de que podrás proteger a mi hija en lugar de mi padre y yo. Mis ojos se entrecerraron al pensar en el significado de su declaración, pero antes de que pudiera decir algo, Alduin solo se rió entre dientes y agitó su mano despectivamente. Solo los pensamientos de un padre sobreprotector se vuelven locos. No te preocupes por mí, Arthur, pero dime, ¿alguna vez has pensado en casarte algún día con Tess? Señor. Dije, sorprendido por el cambio repentino en el curso de esta conversación. Quiero decir, claro, ella es un poco áspera y Merial y yo la hemos mimado un poco, pero es una buena chica. Apuesto a que será bastante atractiva en unos años. Pensé que tradicionalmente, los elfos salían y se casaban mucho más tarde. ¿Tradición? ¿A qué velocidad cambia Dikaten? No hay lugar para la tradición, se burló Alduin. Arthur, ¿te gusta mi hija? Se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos sobre las rodillas. Sí, al principio dudé, pero respondí con confianza. No se podía negar cuáles eran mis sentimientos por la princesa elfa. La voz interior de la razón que me hizo dejar de enamorarme de una niña estaba empezando a perder su voz. Por supuesto, esto no significaba que valientemente profesaría mi amor y consumaría mis sentimientos por ella, pero no iba a usar mi edad mental como excusa. Bueno. Alduin asintió mientras una hilera de dientes perfectos se revelaba debajo de una carismática sonrisa. Jeje, sabía que a papá le gustaba mamá. La voz de Sylvie sonó en mi cabeza, sorprendiéndome. Eché un vistazo a Tess para asegurarme de que todavía estaba dormida antes de alcanzar mi vínculo. Punto de vista de Tessia Eralit. Lo admitió. Casi grité en voz alta de emoción. Arthur finalmente lo dijo. Dijo que le gustó. Bueno, dijo que sí después de que se le preguntó, pero eso es suficiente. Así se hace, papá. Oh no, mantén los ojos cerrados, Tess, mantén los ojos cerrados. Reduce la velocidad de mi respiración. Dispara, me pregunto si puede escuchar lo rápido que late mi corazón. Su audición no puede ser tan buena, ¿verdad? Estoy tan feliz de haberme despertado cuando lo hice. Al principio no iba a pretender estar dormida, pero me asusté cuando escuché a mi padre hablar de mí. Es tan cruel como puede decir que soy ruda. Y que estoy mimada. No soy malcriada. Sería una vergüenza.
Estaba ansiosa por despertar en ese momento, así que mantuve los ojos cerrados, pero quien hubiera pensado que mi padre le preguntaría si a Arthur le gustó y que Arthur realmente lo admitiera. Solo lo dijo una vez, y eso fue después de que me enojé con él. Me sorprendió cuando me besó de repente. Jeje. Oh no, no sonrías, Tess. Estamos aquí, Tess. Vamos, ahora, despierta. La voz de mi padre me salvó mientras sacudía suavemente mi hombro. Ya llegamos. Hice mi voz más rara, tratando de sonar como que acabo de despertar. Mi madre también se estaba despertando mientras mi padre la agarraba suavemente de la mano. Tan pronto como se dio cuenta de que se había quedado dormida, tenía una mirada avergonzada en su rostro. Querido, te mostré una vergüenza ante, Arthur dijo mientras se peinaba con los dedos. Jaja, está absolutamente bien, señora. El anciano Virion estaba aquí, roncando con la boca abierta. Parecías bastante elegante en comparación. Arthur golpeó con el codo al abuelo, que lo miró confundido. No podía mirar a Arthur a los ojos cuando volvió su mirada hacia mí, así que rápidamente salí del carruaje y me estiré. Ah. Esa fue una buena siesta. Dije un poco más fuerte de lo que necesitaba. Sylvie saltó del carruaje detrás de mí y también se estiró, abriendo la boca ruidosamente en un bostezo antes de lanzar su cabeza, contemplando su nuevo entorno. Miré a mi alrededor también, pero estaba confundida cuando no vi una cabaña, o cualquier tipo de señal de que una persona vive aquí. Todo lo que vi fueron árboles y hierbas, con arbustos gruesos que bloquearon cualquier tipo de camino que podría haber existido. Abuelo, ¿estás seguro de que estamos en el lugar correcto? Dije mientras continuaba buscando algo remotamente cerca de una casa. Tenemos que caminar un poco más, pero está cerca de aquí. Vamos. El abuelo tomó la delantera con mi padre y Arthur siguiéndome de cerca, mientras que mi madre también me hizo avanzar. Sylvie corrió a mi lado, su cabeza yendo y viniendo en diferentes direcciones, como si sintiera algo, poniéndome un poco nerviosa. A medida que nos adentramos más en el bosque, la cantidad de ramas que tuvimos que maniobrar y las cortinas de enredaderas que tuvimos que apartar crecieron junto con él. Quería preguntar si realmente íbamos en la dirección correcta, pero la mirada decidida y seria en la cara de todos me hizo tragar mis quejas. ¿Miel? ¿Hay algo mal? El ambiente es un poco escalofriante. La voz de mamá se apagó mientras seguía vacilante detrás de los chicos a mi lado. Ah, sí. Todo está bien. Solo sean cautelosos, es todo. Mi padre parecía haber salido de sus pensamientos al escuchar las palabras de mi madre. Deténganse. Arthur de repente levantó su mano bruscamente, su otra mano agarrando la empuñadura de su espada que ni siquiera noté que tenía hasta ahora. El abuelo, que estaba junto a él, se congeló, bajándose mientras mi padre se abría paso lentamente hacia nosotros. Podía escucharlo ahora en el silencio muerto. El leve susurro de las hojas que parecían acercarse a nosotros. Chasquido. El abuelo giró su cuerpo hacia la dirección del sonido. Me di cuenta de que corría hacia mi madre para protegerme. Con mi núcleo de mana inestable, debido a mi voluntad de bestia, me sentí indefensa por primera vez en mucho tiempo. Mi madre también era cautelosa en este punto. Tanto ella como mi padre tenían sus armas listas para usar. La delgada varita de mi madre brillaba en un tono dorado rosa, ya que el sable favorito de mi padre ya estaba desenvainado. Chasquido. El sonido estaba mucho más cerca esta vez y parecía venir de nuestra derecha. Sin saberlo, miré a Arthur para encontrar sus ojos en mí, probablemente asegurándome de que estaba bien. Sylvie estaba justo a su lado con su pelaje blanco en sus extremos, haciéndola parecer más grande. Y luego todos lo vimos. La cortina de vides a nuestra derecha comenzó a susurrar y una figura encorvada, cubierta de sombra, salió del bosque denso. Me di cuenta de que todos estaban alerta, listos para tomar represalias por lo que saliera, pero antes de que alguien tuviera la oportunidad, una voz clara sonó desde la figura en sombras. ¿Qué están haciendo aquí afuera como tontos? Vamos, ustedes llegan tarde. La figura sombreada finalmente entró en un rayo de luz que se asomó a través de los árboles, revelando una figura demasiado familiar. Abuela Rinea. No pude evitar exclamar de alivio. Capítulo 89. Punto de vista de Arthur Lewin. Supuestamente, la cabaña de la abuela Rinea no estaba demasiado lejos de donde estábamos. Después de nuestros breves saludos y un firme abrazo a la anciana que había llegado a apreciar, nos dirigimos a su morada. Te has convertido en un muchacho bastante guapo, Arthur. Si solo fuera 100 años más joven, podría haberte arrebatado para mí misma, bromeó Rinea. Fue perturbador que lo dijera y menos escuchar esto de una mujer que tenía casi 3 veces mi edad, pero viniendo de ella, simplemente le devolví la sonrisa. Bueno, tendría que ver cómo te veías cuando eras 100 años más joven.
HMPH. Pregúntale a Virion lo impresionante que fui. Los hombres se apiñarían sobre mí tan pronto como estuviera en su punto de mira. Rinia coloca una mano sobre su cadera y usa la otra para voltear su cabello trenzado. Es verdad, Arthur. Mi madre me dijo como todas las chicas de su edad estaban celosas de tía Rinia, se rió la madre de Tess. Ga. Estaba por encima de la media en el mejor de los casos. Virion sacudió la mano. Bueno, por supuesto, solo había una chica que había llamado la atención de Virion. La voz de Rinia se apagó y por la expresión de su rostro, parecía haberse arrepentido de haberlo mencionado. Miré a mi alrededor, completamente perdido. El sombrío bosque por el que estábamos caminando parecía aún más triste por el repentino cambio en el aire. Miré a Tess y ella parecía incómoda, pero más confundida que deprimida como todos los demás. Lo siento, Virion. Fui un poco insensible. Rinia puso una mano sobre el hombro hundido de Virion. Está bien. Yo debería ser el que lo lamente. Continuamos con solo el crujido de las hojas caídas y el chasquido de las ramitas que llenaban el silencio. Mi mirada se centró en Sylvie, que se estaba divirtiendo buscando formas de vida debajo de las rocas y los troncos cubiertos de musgo. Mientras su cola se movía furiosamente emocionada, no pude evitar soltar una pequeña sonrisa de contenido, a pesar de la hosca atmósfera. Echándole un vistazo rápido al abuelo, mi mente comenzó a picar con preguntas que sabía que no debía hacer. Rinia, quien aparentemente vio esto, colocó suavemente su mano sobre mi hombro y me dio una sonrisa forzada. Cuando entramos en un pequeño claro, un rugido de agua corriendo llenó nuestros oídos. Era como si los árboles que rodeaban esta área hubieran actuado como una barrera, bloqueando todo el sonido. A la vista, ahora podíamos ver una amplia cascada cayendo en cascada por un acantilado blanco de mármol en un pequeño charco de agua de unos 6 metros de diámetro. ¡Wow! No sabía que existía un lugar como este. Tess se quedó boquiabierta. Padre, ¿no era este el lugar al que solías llevarme cuando era niño? Alduin preguntó mientras miraba a su alrededor. Veo que aún lo recuerdas. Sí, solías amar venir a este lugar. Virion dejó escapar una pequeña sonrisa mientras recordaba. Es hermoso, respiró Merial. Fue hermoso de hecho. No había mucha luz solar capaz de alcanzar este pequeño claro, haciendo que el área pareciera más surrealista. Los delgados rayos de luz que podían asomarse a través de las gruesas copas de los árboles crearon focos que hicieron que el musgo, hierba, y toda la vida vegetal brille tenuemente. La cascada bajaba por el acantilado blanco sin ninguna intrusión, convirtiéndola en una cortina de agua clara. Llegamos, Rinia declaró mientras daba un paso adelante. Sin palabras, todos la seguimos mientras casi esperaba que conjurara una cabaña del suelo. Sin embargo, no era tan elegante como eso. En cambio, Rinia dejó escapar algunos cánticos inaudibles con las manos en alto, levantando raíces desde debajo del estanque hacia un puente improvisado que conduce a la cascada. Con cuidado, pisando las raíces sucias, Rinia tomó la delantera y nos siguió de cerca. Con un movimiento de su brazo, barrió la cascada a un lado. Sin embargo, antes de hacer algo más, miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie nos estuviera espiando. Después de dejar escapar un fuerte suspiro, Rinia colocó su mano en el acantilado detrás de la cascada, que ahora comenzó a brillar con runas irreconocibles. Así como así, el acantilado de mármol blanco se abrió como una puerta corrediza para revelar un pasaje más profundo en el interior. No evoques ninguna luz. Nos abriremos paso a través de la oscuridad, instruyó Rinia, como si se refiriera directamente a mí. Perdí la noción de cuántos giros hicimos, confiando en que solo Rinia nos guiara con su voz. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Finalmente pudimos ver una luz parpadeante al final del túnel. Bienvenidos a mi casita. Con la escasa luz, apenas podía distinguir la leve sonrisa que tenía Rinia. En este momento, no tenía idea de dónde estábamos, pero la pequeña cabaña hogareña que no podía ser más grande que una sola habitación en el castillo de la familia Eralit me estaba dando la bienvenida. Tessia se puso en cuclillas cuando finalmente pudo liberar su tensión. Este es un buen lugar, tía Rinia. Alduin deslizó su mano contra la pared de la cueva donde estaba la cabaña. ¿Dónde estamos? No pude evitar preguntar mientras inspeccionaba nuestro entorno también. En algún lugar del reino de los elfos. Fue todo lo que dijo mientras entraba en su choza. Iluminado por unos pocos orbes tenues y brillantes en las esquinas de la cueva, el lugar al que Rinia llamó hogar me recordó una especie de mazmorra utilizada para albergar a los peores criminales, no un lugar donde residiría un amigo cercano de la familia real. Estoy segura de que tiene tus razones, tía Rinia, pero ¿era realmente necesario encerrarse en un lugar como este?
Merial frunció el ceño cuando sus ojos se centraron en la choza a la que Rinia entró. Solo una anciana siendo demasiado cautelosa. No te preocupes por mí. En realidad, es bastante acogedor una vez que te acostumbras. La cabeza de Rinia salió de la puerta de la choza. ¿Puedo ver adentro también? Tess tenía a Sylvie envuelta en sus brazos mientras miraba con curiosidad el interior de la cabaña. Por supuesto. Todos, entren. Rinia nos saludó con la mano. Todos nos miramos el uno al otro con dudas, pero Virion simplemente nos condujo a todos mientras decía, venga, el lugar no os va a comer. Es bastante espacioso por dentro, a pesar de su apariencia. Consigamos algo de beber. Estoy bastante hambriento. Una vez que nos instalamos en el refugio desastroso mínimamente diseñado, que era el nuevo hogar de Rinia, me hundí en el sofá. Apoyando mi cabeza en mi mano, debo haberme quedado dormido porque cuando desperté, todos también estaban dormidos. Frotándome los ojos, me levanté para ver que Rinia era la única que aún estaba despierta, sorbiendo algo que olía a tónico de hierbas. No estarán despiertos por un tiempo, Arthur. Hablemos, dijo Rinia simplemente sin siquiera mirarme. Me hizo un gesto para que me sentara en la silla frente a ella mientras continuaba bebiendo su té. Mis ojos se entrecerraron confundidos, pero confié en Rinia. Además, si ella quisiera matarnos, estoy seguro de que, con sus poderes de previsión, ya podría haberlo hecho. Sin decir una palabra, me senté y me recosté, esperando que la anciana elfa hablara. A pesar del círculo imprevisto. Es probable que estés bastante sereno, Arthur. El tono de Rinia parecía decir que esperaba esto. Estoy seguro de que, si quisieras que sucediera lo peor, ya habría sucedido. Me encogí de hombros. Ahora, ¿por dónde empiezo? Ella suspiró. Bueno, por cómo probablemente drogaste a todos menos a mí, supongo que esto es algo que solo yo puedo saber. Una lógica en la suposición, asintió Rinia. Bueno, comencemos con una pequeña lección sobre mis poderes como adivina. Mis oídos se animaron ante esto. Aprender acerca de una rara forma de magia desviada no fue frecuente, ya que los libros de texto solo contenían una cantidad limitada de información sobre ellos. Al notar el interés en mi cara, Rinia continuó. Como sabrás, a diferencia de los magos regulares, que extraen energía de las partículas de mana de la atmósfera, los desviados tienen que encontrar su propia fuente de energía para alimentar su magia. Asentí de acuerdo. Por ejemplo, tu madre, una emisora, tiene la capacidad de curarse a sí misma y a los demás de una manera que los hechizos de recuperación elemental no se pueden comparar. Asentí a esto también. Hubo varios hechizos de recuperación que los magos de atributos de agua, viento y plantas podían aprender. Desafortunadamente, el fuego y la tierra no tenían atributos de curación innatos, por lo que era imposible crear un hechizo de recuperación a partir de ellos. En general, sin embargo, los hechizos de recuperación aún eran débiles y no podían compararse con la curación de la que eran capaces los emisores. Los emisores tienen núcleos de mana que, naturalmente, acumula un tipo especial de mana que se usa para potenciar sus hechizos. A lo largo de mi vida, he conocido bastantes desviados, cada uno con propiedades únicas en su magia. Sin embargo, todos tienen una cosa en común. Cada uno de los desviados tiene su propio grupo de mana que usan para potenciar su magia desviada. Parecía un poco distraída mientras decía esto. Debe ser un inconveniente para ellos ya que no pueden extraer mana de la atmósfera, añadí. Seguro que lo fue. Después de entrevistar a muchos desviados, todos me decían lo difícil que era aprender incluso hechizos elementales básicos, ya que no tenían núcleos de mana que pudieran aprovechar las partículas de mana en la atmósfera. Sin embargo, con sus poderes desviados, compensó esta desventaja. Hubo un momento de silencio donde solo pude escuchar los suaves ronquidos de Sylvie en los brazos de Tess antes de que Rinia volviera a hablar. En cuanto a los adivinos, es bastante diferente. En primer lugar, nuestros poderes pueden despertarse en cualquier momento de nuestras vidas, lo cual es bastante diferente de los magos convencionales y otros desviados. Nuestros poderes vienen principalmente en ráfagas erráticas donde, con bastante frecuencia, imágenes borrosas y clips del futuro simplemente pasan por mi mente. A veces serían útiles, la mayoría de las veces, eran demasiado vagos y minuciosos para hacer algo. Estos pequeños destellos del futuro no gastan mana en absoluto. En realidad me quedé en silencio, una extraña sensación se apoderó de mí. Si fueras a sentir mi núcleo de mana, en realidad tengo un núcleo de mana bastante normal, capaz de aprovechar y refinar las partículas de mana de la atmósfera, por lo que yo misma soy bastante experta en la magia de atributos del agua, exclamó Rinia burlonamente. No parece un poder muy útil si no puedo controlarlo, ¿verdad? Ella continuó.
Entonces, ¿qué pasa con la del hechizo que utilizó para permitirme para localizar a mis padres e incluso hablar con ellos cuando era pequeño? Pregunté. Ah, ese es un pequeño hechizo ingenioso que hice que involucra mis poderes únicos como adivina, pero en realidad no. Ya ves, Arthur, la verdadera adivinación es leer el futuro. Saber cuándo y dónde va a suceder algo me estaba perdiendo entonces, si esos son tus verdaderos poderes como adivina y dijiste que tu núcleo de mana no alimenta esa magia, ¿cómo puedes, con mi propia vida? Ella maldijo. Nosotros, los adivinos, acortamos nuestras vidas cada vez que elegimos mirar conscientemente hacia el futuro. Ese es el verdadero poder de un adivino. Todo lo demás es solo un pequeño hechizo útil que no puede considerarse más que trucos de sombrero. Me senté allí, con los ojos muy abiertos, sin saber cómo responder. De lo que hablamos antes, el único amor y esposa de Virion, era otra adivina rara que era mucho más poderosa que yo. Sus adivinaciones y profecías inconscientes serían mucho más largas, mucho más detalladas que las mías y mucho más frecuentes. La sonrisa reminiscente de Rinia se desvaneció mientras continuaba hablando. Junto con su belleza física y su elegante temperamento, ella era la envidia de todas las elfas de nuestra generación. Ella era el orgullo de nuestro reino y un ídolo para los ciudadanos. Las cosas se veían perfectas cuando se enamoró de Virion y los dos se casaron en una hermosa ceremonia. Sin embargo, el destino no fue tan amable con ella como todos pensaban. No pude evitar hacer una mueca por el tono de esta tragedia en curso. En ese momento, la guerra entre el reino de Sapin y el Enoir había comenzado a calmarse, con la charla de un tratado en el aire. Sin embargo, el rey de Sapin en ese momento hizo un último esfuerzo para hacer el mayor daño posible a nuestro reino antes de la firma del tratado. Llevó a cabo un plan para extinguir al futuro heredero al trono. ¿Quieres decir? Sí, Virion fue el único objetivo de un asalto. En la misión de secuestro llevada a cabo por el propio rey, habló Rinia casi en un susurro. De manera burlona, su esposa fue atormentada repetidamente por visiones de la muerte de Virion. Sus profecías inconscientes le dijeron poco acerca de cómo moriría Virion y cada vez que ella hizo algo para intentar cambiar el futuro, el resultado solo condujo a una causa diferente de muerte. Virion conocía el costo de su esposa usando sus poderes, pero ella lo hizo de todos modos a sus espaldas, por la desesperación de evitar su muerte inevitable. Cada vez que uso mis poderes para mirar hacia el futuro, puedo sentir los días, las semanas, a veces incluso los meses que se drenan de mi cuerpo. Solo podía imaginar lo terrible que debe haber sido para ella usar repetidamente este poder maldito para la persona que amaba. No sabía qué decir, e incluso si lo supiera, habría sido insensible decirlo, viniendo de alguien que no sabía cómo se sentía. Los ojos de Rinia brillaron por las lágrimas que había estado conteniendo. Al final, pudo mantener a Virion con vida el tiempo suficiente para que se firmara el tratado de paz, pero después de haber quemado gran parte de su vida útil para proteger al hombre que amaba, murió unos meses después. ¿Sabes quién era esa adivina, Arthur? Levantó la vista con una corriente de lágrimas rodando por su mejilla derecha. Ella era mi hermana. Capítulo 90. Punto de vista de Arthur Lewin. Sus palabras sonaron en mi oído como un gran gigante que sonaba a principios de cada año. Dicen que las personas con las sonrisas más amplias esconden el mayor dolor en sus corazones. Cambié mi mirada hacia el dormido Virion y recordé las veces que bromeaba con su descarada sonrisa. No tenía idea del dolor que había pasado. Me sentía como un adolescente puberto que pensaba que el mundo lo odiaba. Ignoraba el hecho de que había otros que podrían haber sufrido dolores más profundos que mí. No hubo palabras en mi boca después de lo que dijo Rinia, solo enfocándome en el leve temblor de mis dedos. La razón por la que menciono esto no es para provocarte lástima o pena. Te digo esto para que te des cuenta de la gravedad de lo que voy a informarte a continuación. Había una severa convicción en su voz que me hizo mirar hacia arriba. La anciana Rinia hizo una pausa, como si estuviera preparando su corazón antes de hablar. Usé mis poderes para mirar intencionalmente tu futuro, Arthur. Después de todo lo que acababa de decirme, lo que acababa de decir me pesaba aún más. ¿Qué? ¿Por qué? Fue todo lo que pude tartamudear antes de que Sylvie caminara adormilada hacia mí y saltara a mi regazo, durmiendo nuevamente, dejándonos a ambos con una ceja levantada. Parece que tu vínculo es inmune a las hierbas que le di, se rió entre dientes. Sí, ella probablemente se durmió naturalmente, le respondí con una media sonrisa. Bueno, continuando, incluso antes del día en que te conocí cuando eras un niño, había estado vislumbrando tu futuro. Nunca fue suficiente para darle sentido, pero era extraño tener tantas visiones de una persona específica.
Nunca ha sucedido antes. Rinia se movió de su asiento. Como ya sabrás, Arthur, las cosas están cambiando en este continente. Dikaten está pasando por una nueva era. Ya hemos experimentado el comienzo con la unidad de los 3 reinos y la presentación de las 6 lanzas, pero ese es solo el comienzo. A través de todos estos cambios que van a suceder, siempre pareces estar en el centro de ellos de alguna manera. Arthur, la anciana adivina, me miró a los ojos. Entonces moverme a este escondite remoto, comencé a decir. Ella solo me dio un leve asentimiento. Con el conocimiento que obtuve al mirar hacia el futuro, tu futuro, parece que he hecho algunos enemigos. ¿Qué es exactamente lo que aprendiste al mirar mi futuro? Yo pregunté. Aquí está la parte difícil. Decirte demasiado de lo que vi puede afectar incluso los resultados que deseas. Por otro lado, decirte muy poco derrota el punto de que mire hacia el futuro para encontrar un mejor resultado. Suspiró. ¿Cómo te sientes, Rinia? Acabas de renunciar a algo de tu vida para ver mi futuro. ¿Estás bien? No pude evitar fruncir el ceño. Estaré bien. He vivido lo suficiente, de todos modos. También podría usarlo para ayudar al futuro. Rinia agitó su mano despectivamente. Odio sonar como una vieja adivina advirtiéndole al héroe que tenga cuidado y otros tipos de consejos genéricos que puede recoger de cualquiera, pero me duele decir que solo puedo hacer eso. Me di cuenta de que estaba tratando de aclarar la situación para aliviar mi culpa. Arthur, el tono de Rinia se volvió serio, casi un presentimiento. Te enfrentarás a muchas dificultades. Cualquiera sea el futuro que decidas, eso permanecerá constante. Tendrás enemigos y tendrás obstáculos en tu camino, pero a pesar de todo eso, lo que puedo dejarte es que necesitas tener un ancla, un objetivo final. ¿Qué es lo que quieres lograr en tu vida? Eso será lo que determine tu camino. Esto sonaba más como un discurso motivador que como una profecía, pero como si hubiera leído mi mente. Rinia continuó. Sé castigado, Arthur, y te dejaré con estas 2 cosas. Primero, la gente hace cosas malas por buenas razones, así que no las tomes por lo que hacen en la superficie y mantén tu mente aguda. 2. A menudo, el enemigo más aterrador no es el que está en el trono, liderando las fuerzas, sino el soldado abandonado que no tiene nada que perder. Por eso, ten cuidado y no te confíes demasiado. La voz de Rinia se convirtió en un suave susurro cuando me advirtió, dejando un silencio incómodo en la habitación. Lo siento, no puedo decir nada más, pero todo lo que puedo decir es seguir y confiar en tus instintos. Eres un tipo particularmente inteligente y sé que tomarás las decisiones correctas, pero a veces, la elección correcta no siempre es la mejor opción. La conversación con Rinia terminó, dejándome con un sabor bastante malo en la boca, como uno podría estar después de tomar una cucharada de un tónico amargo. Útil y necesario, pero amargo de todos modos. Rinia despertó a todos poco después, y yo fingí haber dormido con ellos también. Rinia hizo una excusa de que accidentalmente mezcló algunas hierbas para relajarse, que era mucho más fuerte de lo que pensaba. A nadie parecía importarle y continuamos con un almuerzo ligero que Rinia preparó con hongos y plantas comestibles. Sabía bien a pesar de la falta de carne, pero por la reacción de Sylvie, estoy segura de que no estaría de acuerdo. Era bastante tarde en la tarde cuando terminamos de comer y tuvimos que seguir nuestro camino. Una sorpresa más grande que el hecho de que la casa de Rinia estaba en el centro de un acantilado de la montaña fue el hecho de que, a través de una puerta secreta y pasaje, ella tenía su propia puerta de teletransportación. Dado que las puertas de teletransportación se hicieron en la antigüedad, supuestamente con la ayuda de las deidades, o asuras, como ahora sé, ya no era posible hacer más. Virion no estaba tan sorprendido como todos los demás, incluyéndome a mí, pero conociendo los poderes de Rinia, solo pude encogerme de hombros y darme cuenta de que esto estaba dentro de sus habilidades. Después de despedirnos, Tessie y yo, junto con Sylvie, cruzamos la puerta. Junto con la sensación de mareo que me dejó después de cruzar, fuimos recibidos de vuelta al borde de la ciudad de Xirus por guardias que nos apuntaban con sus lanzas. Después de darse cuenta de que los cruces desconocidos eran adolescentes y tenían puesto el uniforme de la Academia Xirus, rápidamente bajaron sus armas. Nos disculpamos, el portal del que venías fue leído como una puerta desconocida, por lo que no sabíamos quién o qué saldría del otro lado. Es raro, pero ha habido ocasiones en que las bestias de mana tropiezan accidentalmente a través de una puerta de teletransportación en algún lugar profundo del claro bestia, dijo uno de los guardias, que parecía ser el líder, aunque sus ojos aún nos miraban con una mirada estudiándonos. Está bien.
Veníamos de una de las otras ciudades de Illinois y el guardia mencionó que ocasionalmente tenía problemas con la puerta. Me encogí de hombros. Con un asentimiento comprensivo, los guardias nos dejaron ir y como no había carruajes esperándonos, los tres caminamos hasta la parada más cercana y encontramos un carruaje para llevarnos. El sol ya se estaba poniendo y pude ver la distorsión del color en el cielo cuando la constelación Aurora pronto estaba llegando a su punto máximo. Era mucho más fácil verlo desde la ciudad flotante que a través de los densos árboles en Illinois. Wow, la constelación Aurora es realmente hermoso cada vez que lo ves, dijo Tess con asombro. El cielo es colorido. Sylvie también se sentó al borde del carruaje, con su pequeña cabeza levantada en agradecimiento. Cuando regresamos a la mansión Elstea, Sylvie subió corriendo las escaleras que conducían a la puerta y la rascó. Cuando Tess y yo la seguimos, la puerta se abrió, revelando a una persona que no esperaba ver. Jasmine. Me detuve donde estaba parado y jadeé. Tanto tiempo sin verte, respondió mi mentora de mis días de aventurero, con el único signo visible en su rostro inexpresivo de que estaba feliz de verme, la leve sonrisa que tenía. Antes de tener la oportunidad de decir algo más, el resto de los cuernos gemelos vinieron, uno por uno, cada uno con una gran sonrisa en sus rostros, cuando me vieron con una chica que nunca habían visto antes. Has crecido, dijo Durden con una cálida sonrisa en su rostro ancho y bronceado. Mira a quién tenemos aquí. Mr. Otsot trayendo a casa a una dama. Adam Crench, el usuario de la lanza de aspecto vagabundo salvaje, arrulló, apoyándose en el borde del marco de la puerta. Wow, mira quién se ha convertido más en un hombre. Ellen Shard, la arquera, todavía tan carismática como antes, me guiñó un ojo. Mientras todos se quedaron en lo alto de las escaleras, esperando que subiéramos, Ángela bajó las escaleras ella misma y me levantó en un abrazo de oso. Mira qué lindo te has puesto. Ella chilló mientras me saludaba con la mano, arrastrando mis piernas sin poder hacer nada por las escaleras de cemento ya que era demasiado baja para levantarme completamente del suelo. MMMFPHMMMH. Cualquier esperanza de articular palabras falló cuando mi rostro fue absorbido por el abismo de su bien dotado pecho. Creo que deberías dejarlo oír, escuché a Tess tartamudear mientras tiraba del costado de mi uniforme. Mira a quién tenemos aquí. No eres la pequeña elfa más linda. Ángela Rose me dejó como un desecho y recogió a Tess, que soltó un chillido de sorpresa. Mi familia pronto salió y nos recibió con los brazos abiertos, con mi hermana, Eleanor, que ya tenía a Sylvie en sus brazos. Estaba ansioso por ponerme al día con los cuernos gemelos durante la cena ya que no los había visto en más de un año, pero podía decir que Tess estaba un poco incómoda con todo esto. Ya se sentía un poco fuera de lugar en mi casa, pero con los invitados inesperados que nunca había visto antes, se sentía aún más tensa e incómoda. Mi madre y mi hermana trataron de hacerla sentir más cómoda, pero como ella también estaba siendo incómoda conmigo por alguna razón, no pudo soportarlo. ¿Realmente vas a volver a la academia? Yo pregunté. Tess acababa de decirles a todos después de disculparse que primero tenía que regresar a la escuela para trabajar en el consejo estudiantil en el que estaba muy atrasada. He echado mucho de menos la escuela y el trabajo probablemente ya se ha acumulado. Gracias a todos por su hospitalidad y lamento no haber podido quedarme más tiempo. Tess hizo una corta reverencia y siguió al conductor que vino a buscarla. Salí con ella, sin saber si debía ir con ella o no. No te preocupes por mí. Admito que fue un poco incómodo para mí allí, pero esa no es la razón principal por la que vuelvo. Realmente estoy atrasado en el trabajo del consejo estudiantil y me siento mal ya que incluso Lilia todavía está en la escuela. No estaría bien de mi parte estar en tu casa relajándome mientras trabaja, ¿verdad? Tess me dio una sonrisa segura. Tienes razón, pero estoy preocupado ya que el abuelo dijo que aún tenías que descansar. Tu núcleo de mana todavía es un poco inestable, incluso con el sello que Rinia te dio antes de que nos fuéramos. Me siento más cómodo si estuviera cerca de ti en caso de que algo sucediera. Me rasqué la cabeza, una sensación bastante dudosa me picaba. No tengo ninguna razón para usar magia en la academia por el momento de todos modos. Además, volverás a la escuela mañana. Creo que podré sobrevivir hasta entonces, me dio un guiño juguetón, destilando la incomodidad anterior que tenía. Está bien, pero ten cuidado. Golpeé ligeramente su cabeza, obteniendo un ligero golpe en el estómago en respuesta. Punto de vista de Tessia Eralit. Cada vez era más difícil mantener una cara seria frente a Arthur. Si me quedaba y hablaba con él por más tiempo, sentía que mi cara iba a arder como una vela.
Mi cuerpo se sentía fuera de sincronía debido a mi núcleo de mana. Afectó mi cuerpo, como si alguien inclinara el mundo lo suficiente como para perder el equilibrio, pero no se lo dije a Arthur, ya que se preocuparía demasiado. Después de cerrar los ojos por lo que parecieron unos segundos, ya estaba cerca de la puerta de la escuela. Gracias. Le dije al conductor. Me dio un gesto amistoso en respuesta, inclinándose el sombrero, antes de regresar a la casa de Lilia. Justo después de atravesar la barrera y entrar por la puerta, la atmósfera parecía haber cambiado drásticamente. Mi cuerpo se tensó de inmediato, como si le indicara a mi cerebro que había peligro cerca. ¿Oh no? ¿Estás aquí sola? No. Esto va a ser más fácil de lo que pensaba. Sí lo será. La voz gutural me sorprendió. Inmediatamente giré mi cabeza hacia la fuente de la voz. ¿Lucas? ¿Lucas Víquez? Me quedé boquiabierta. Seguramente era Lucas, pero algo estaba mal, bueno, mucho de él estaba mal. Su piel era gris, primero, y la forma en que su cuerpo se espasmó al azar lo hizo parecer más un monstruo rabioso que un estudiante. Quería moverme, pero no pude. La presión y la sed de sangre que estaba emitiendo no me lo permitieron también. Todo lo que mi cuerpo pudo hacer en respuesta fue un escalofrío. Jeje, no puedo creer que estés aquí sola, no, no puedo. Qué bueno verte de nuevo, princesa. Tan hermosa como siempre. ¿Sí? Lucas se me acercó con pasos irregulares. Ya no era Lucas, la sensación que tuve de él era más una bestia de mana trastornada que su egoísmo habitual. Al ver la expresión en mi rostro, su rostro se inclinó cuando reveló una sonrisa con dientes. ¿Por qué no juegas conmigo hasta que Arthur llegue aquí? Espero que les haya gustado el video, no se olviden darle like y suscribirse y con esto me despido. Sayonara.